Ya chicos, entonces para esta sesión vamos a bien tener que ver sobre los aminoácidos, los péptidos y la formación de proteínas. Ya entonces, como vamos recordando, hemos pasado al segmento donde se habla sobre compuestos orgánicos, entonces es la química orgánica, ¿no? Entre esta química sabemos que vamos a estudiar macromoléculas orgánicas. Orgánicas, ¿por qué? Dijimos, ¿no? Porque estaban compuestos por principalmente el carbono. Principalmente teníamos el carbono. Este a su vez se asociaba no con hidrógeno, pero en el caso de algunas sustituciones, varían y podrían agregarse, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, azufre, ¿verdad? Entonces, la clase pasada vimos sobre lo que vendrían a ser los carbohidratos, ¿no? Vimos cómo estos se diferencian debido a la importancia de conocer los grupos funcionales. Ya para recordar, entonces, en ese caso asociamos que era el carbonilo, y ese carbonilo a su vez podría ser ya sea un aldehído, ¿no? Un aldehído y también la acetona. Entonces, el aldehído, acuérdense que es el CHO, tenemos que identificar porque va a tener carbono, hidrógeno, oxígeno en la cadena que les muestra, y en la acetona solo el carbono, oxígeno. Entonces, de eso varían las propiedades, ¿no? Que van a tener estas moléculas, ya sea si es una aldosa o una cetosa. Bien, entonces, eso para recordar. Ahora, si hablamos de péptidos, estos van a a relacionarse con lo que vendrían a ser eh, el nitrógeno. Bien, entonces acuérdense el nitrógeno. Ya, entonces para esto vamos a iniciar. Ya, en este caso el grupo funcional que vamos a tener a bien hablar por el capítulo de proteínas son las famosas aminas. Ya, las aminas van a derivar del amoníaco, el NH3. Y entonces nos damos cuenta que derivan de al suscitar la sustitución. Entonces aquí nos damos cuenta que vendría a ser un NH2, un NH y un N. Ya, entonces hablamos de amina primaria cuando se sustituye solo en un radical. Ya, y hablamos de secundaria cuando se sustituyen dos radicales. Y hablamos de terciaria cuando se sustituyen tres radicales. Ahora, hay que saber diferenciar entre una amina, porque aquí lo remarco, amina, tengo la amina con N, y voy a tener también la amida con D. Ya, a veces esto suele ser un criterio de confusión al momento de pedir que ustedes identifiquen el grupo funcional y cuál es la estructura que se tiene a continuación. Entonces, por eso les doy a remarcar lo de la amina y amina. Entonces, la amina con N, si es que les preguntaran que identifiquen estructuras, que identifiquen grupos funcionales y les pongan la respuesta no entre amina y amida, entonces la amina solo va a estar compuesta, como les dije, por nitrógeno e hidrógeno. El número de hidrógenos va a depender de si es primaria, secundaria o terciaria. Entonces, si es primaria, va a tener dos. ¿Por qué? Porque solo uno se va a sustituir. Recuerden que deriva del amoníaco. Entonces, si el amoníaco tiene tres, entonces uno se sustituye, ¿no? Entonces, por eso es primaria. Secundaria, porque va a tener dos a sustituir. Entonces, por eso es 3 menos 2, ¿no? 1. Y terciaria, cuando los tres completamente se sustituyen, los tres hidrógenos se sustituyen, entonces ahí tenemos la amina terciaria, que solo vendría a ser N. Ya, ahora, entre las aminas importantes biológicamente, ¿no? Vamos a tener lo que vendrían a ser las catecolaminas, eh, la adrenalina y la noradrenalina. Quizá en algún momento, ¿no? En situaciones, por ejemplo, de riesgo, de peligro, dicen, no, la adrenalina debe estar alto. Ya, la adrenalina. Y recuerdan que les hablé un poco de los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Ya, esta adrenalina entonces viene a partir, ¿no? Del simpático. Por eso es que ante situaciones de peligro, ¿no? Empiezas a sentir que tu corazón sobresale. Ya, la adrenalina hace eso. eh, la secreción de glándulas disminuye, ¿no? Entonces, en los diversos sistemas de aparatos interfieren estas catecolaminas, la adrenalina y la que vendría a ser la noradrenalina, ¿no? Y también tenemos hormonas como la dopamina y la serotonina. Entonces, vemos la importancia que en su estructura estas poseen
los grupos, ¿no? Aquí miren, la amina. Entonces aquí tenemos una amina primaria, una amina secundaria, tenemos otra amina, aquí tenemos una amina terciaria porque solo está la N, ¿no? Se supone que aquí se ve que está sustituido por radicales, ¿no? Entonces, eso es la importancia de saber que hay estructuras biológicas, que hay hormonas, que hay neurotransmisores que pues tienen este grupo funcional en su estructura. Ok, hasta ahí, con aminas. ¿Ya? Entonces, como les dije aquí, yo lo debo diferenciar de las amidas. Amida con D. La amida con D va a estar compuesto no solo por nitrógeno, hidrógeno, 2, sino que también a su vez se acompaña por el carbono oxígeno, que vendría a ser, bueno, el grupo también carbonilo. Entonces, acompañada del radical. Esto porque va a derivar puesto del ácido carboxílico. Acuérdense que el ácido carboxílico vendría a ser el carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Ya deriva de este y es por eso que en su reemplazo añaden dos nitrógenos. Ya entonces se diferencia por esto. Ahora lo mismo, si hablo de amida primaria, quiere decir que va a haber uno de estos radicales. Si hablo de secundaria, vemos que ya tiene dos. Si hablo de terciaria, va a llegar a tener tres. Entonces, si yo les pregunto, si yo les coloco en los test, ustedes tienen que fijarse. Amina, solo debo buscar nitrógenos e hidrógenos. Amida, yo debo de buscar no solo el nitrógeno y el hidrógeno, sino también el carbono, oxígeno. Ya. Y bueno, les comento esto de lo primario, lo secundario y lo terciario, quizá para dar un poco de énfasis, ¿no? De dónde viene. En este caso también tenemos, ¿no? Algunos ejemplos, unas moléculas en las que vamos a poder encontrar este tipo de amina, de amida. Bien. Ya. Hasta ahí. Entre la diferencia de la amina con la amida. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Todo está yendo claro? Ok, ya. Mm, ya. Ahora vamos a hablar sobre los aminoácidos. Entonces, como su mismo nombre lo refiere, tenemos aquí al amino, ¿no? Amino y ácido. ¿Y esto por qué? Porque va a tener dos grandes funciones orgánicas en su estructura. El amino, el grupo amino, que es lo que vamos a ver, ¿no? Que está conformado por el NH, 2, si es primario, ¿no? Y el ácido, recuerdan, el ácido carboxílico, ¿verdad? El carbono, oxígeno y hidrógeno. Ya, entonces es por eso que se llama aminoácido. Entonces, si nos permiten, o nos ponen, ¿no? Alguna característica de estos aminoácidos, es que el aminoácido es la unidad base de las proteínas. Al igual que, por ejemplo, si yo les hablo eh, de los polisacáridos, sí, de los polisacáridos, la unidad base sería el monosacárido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les hablo de glucógeno, la unidad base es la glucosa, porque el glucógeno está compuesto por muchas glucosas. Ya de la misma manera, la proteína está compuesta por muchos aminoácidos, por un eslabón, por una cadena compuesta de aminoácidos. Y entonces, por eso que el aminoácido es la unidad básica de la proteína, va a poseer las dos funciones orgánicas que estamos viendo, tanto el amino como el ácido carboxílico. El ser humano hay aproximadamente como 100 tipos de aminoácidos, sin embargo, nosotros utilizamos alrededor de 20 aminoácidos para la síntesis de las proteínas, para la formación de proteínas. Esto es muy importante. Para los carbohidratos vimos que el enlace que permitía la unión de monosacárido y monosacárido se llama el glucosídico. En este caso, el enlace que va a permitir la unión de aminoácido y aminoácido va a ser el enlace peptídico, ya por si les preguntan qué enlace interviene en la formación de proteínas, el peptídico, qué enlace interviene en la formación de carbohidratos, el glucosídico. Ya entonces, entre la clasificación tenemos distintas clasificaciones. Pueden ser clasificaciones dependiendo a la situación del radical, dependiendo a lo necesario o cómo se aporta a nivel del organismo, en este caso el más famoso que son los esenciales y no esenciales. Ya, y bueno, para ver más la estructura, porque a veces suelen preguntar la estructura de un aminoácido, entonces vemos que la estructura del aminoácido
Entonces, va a estar conformado por el carbono central, obviamente, ¿no? Tiene el carbono central, el carbono va a tener 4 espacios para ligarse a, a diferentes grupos. En este caso, no tenemos que a la izquierda el grupo amino, a la derecha el grupo carboxilo, del ácido carboxílico, tenemos en la parte superior un hidrógeno y en la parte inferior un radical. Ese radical, la cadena lateral, va a variar en los aminoácidos y de acuerdo a la sustitución que estos tengan, van a pertenecer a cierto tipo de tipo de aminoácidos. Bien, entonces, quiero que quede clara esta estructura, por favor, chicos, tienen que recordarla. Aparte que también les va a permitir luego relacionar lo del enlace, utilizando el enlace peptídico para formar las proteínas. Ya. Entonces, esa en cuanto a la estructura del aminoácido. Ahora, si hablamos de clasificación por la cadena lateral, la que les estaba mencionando, ahí justo estábamos viendo la imagen de la del radical grupo de cadena lateral. Ya, esto se va a clasificar de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener de tipo alifáticos, de tipo aromáticos, de tipo hidroxilados, de tipo acíclicos, de tipo azufrados y de tipo básicos. Y ahí esto es, como les dije, de acuerdo a la sustitución en esa... sí, debido a la sustitución que se va a dar en ese aminoácido. Entonces, si bien recuerdan, quizá vimos en la parte del parcial que hablamos de lo que vendría a ser el azufre. Y vimos ahí también que entre los aminoácidos importantes, ¿no? Biológicamente, vendrían a ser los famosos cisteína y metionina. Importantes porque gracias a estos enlaces disulfuro que van a proporcionar, nos van a permitir, espera un ratito. Ya, nos van a permitir la formación, por ejemplo, de esta proteína importante, esta proteína famosa, de esta proteína que tiene de tipo de función hormonal a la insulina. Ya, no sé si en el parcial les tomaron, quizá aquí, como ya lo vemos a más a fondo, les pueden preguntar. Entonces, estos aminoácidos que intervienen en la formación, ¿no?, de la insulina por los puentes disulfuro que forman, vendría a ser la cisteína, la metionina, ¿ya? Y bueno, los otros, quizá de alguna manera recordar los hidroxilados por el hidroxilo, no la serina, la tronina, tenemos básicos, acíclicos. Sí. Ese es un tipo de clasificación, entonces, debido, como decimos, a la sustitución de la cadena lateral que vendría a ser el radical que va a tener mi carbono, mi carbono. Ahora, en cuanto a la clasificación que les mencioné que eran esenciales y no esenciales, ¿por qué son esenciales y por qué no esenciales? Esenciales quiere decir que mi organismo no los puede sintetizar, porque así como vimos que la cisteína en nuestro organismo permitía, ¿no?, esta unión, permitía esta formación de enlaces de sulfuro para formar la insulina. En este caso, eso se sintetiza internamente, lo sintetizamos nosotros. Sin embargo, hay aminoácidos que no lo podemos sintetizar y que necesitamos consumirlo, que necesitamos ingerirlo, obtenerlos de la dieta, del día a día, en la alimentación. Entonces, por eso son esenciales. Si les preguntaran características de diferenciar entre esencial y no esencial, esencial es porque yo no lo produzco, sino lo necesito obtener de la alimentación, de los requerimientos diarios. Entonces, ahí tenemos la lista. Tenemos una lista, tenemos la fenilalanina, triptófano, leucina, la lisina, metionina, tronina y la valina. En cambio, en los no esenciales es el organismo quien los puede sintetizar. Por eso son no esenciales, porque el organismo mismo los puede proveer. En cambio, los esenciales no. Entonces, aquí tenemos a la cisteína, ¿no? La alanina, aspargina, aspartato, las As, la cisteína, glicina, glutamato, la G y la prolina, serina, trionina. Ya, entonces, de esa manera. Y aquí tenemos la estructura, miren, de los diferentes aminoácidos que podemos tener. También, ¿no?, como estos, por ejemplo, la alanina, ¿por qué tienen esos como abreviaciones? Esto es porque más adelante, bueno, quizás si ya vieron un poco de ácidos nucleicos, vamos a tener a bien que cierta formación de bases nitrógenas me van a dar un código especial para cierto aminoácido,
¿Ya? Entonces, por eso, quizás si han visto o han revisado la formación de algunas proteínas, ¿no? Está como que la CIG-GLU y toda esa unión ya me va a decir el nombre de determinada proteína o determinado oligopéptido. ¿Ya? Entonces, aquí para conocer un poco más o ver un poco más de la estructura e identificar, ¿no? Cómo están compuestos de este grupo amino, ¿no? Como algunos tienen cadenas cíclicas, como algunos van a tener azufre, ¿no? Entonces, y ahí. Ya. Ahora, también tenemos otra clasificación en la cual, recuerdan que la clase pasada dijimos que la fuente de energía, claro, nosotros comúnmente teníamos a bien los carbohidratos, la glucosa, sin embargo, también se puede mediar por proteínas, lípidos, habíamos dicho, ¿verdad? Que estos de igual manera, por el proceso de gluconeogénesis, formábamos glucosa a partir de otros derivados, como los lípidos y como las proteínas. En este caso, vamos a tener aquí, ¿no? Los glucogénicos, que vendrían a ser lo que les estoy mencionando, pero también habían mencionar los cetogénicos. Ahora, habríamos hablado un poco de los cuerpos cetónicos, quizá, ¿no? Entonces, en esta parte, los cetogénicos van a ser estos aminoácidos que se van a degradar a acetilcoenzima o el acetato acetilcoenzima para dar los famosos cuerpos cetónicos. En este caso, ¿cuáles son? No, los de relevancia, la leucina y la lisina. Entonces, vemos como estos, la leucina y la lisina, van a bien dar a formar, ¿no? Acetilcoenzima o acetoacetilcoenzima para formar los famosos cuerpos cetónicos. ¿Ya? Sin embargo, mm, aquí lo que a referencia obtenemos para producción de energía celular, recuerden que la energía celular lo brinda el ATP, ¿no? Que es la moneda energética celular, que se van a dar producto de a nivel de la mitocondria, esta organela, que ustedes la van a hablar más a fondo, un poco más en lo que es biología. Ya, pero bien recordar que los glucogénicos entonces van a ser estos aminoácidos que al degradarse nos va a permitir obtener ya sea el piruvato o el ácido nítrico para formar la glucosa. Entonces, si les preguntaran, ¿no? Algunos de estos aminoácidos o qué aminoácidos podrían intervenir en la formación de glucosa, podrían ser los siguientes, ¿no? Alanina, arginina, aspartato, las A's, las G's, como glutamato, glutamina y glicina, ¿no? La metionina, la serina y la valine. Entonces, estos, por diferentes reacciones, también nos van a permitir formar glucosa. Esta glucosa va a intervenir de la misma manera, hace glucólisis, luego entra el ciclo de Krebs, luego va a la mitocondria y produce al final el ATP. Y entonces ahí vemos también la importancia de este. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí tienen, chicos? ¿Todo claro? ¿Algo que necesiten que repita? Ujú. Ok, ya. Entonces seguimos. Ahora, entonces, habíamos hablado de este famoso enlace peptídico, ¿verdad? Este enlace que me va a permitir tener la formación de mi cadena larga y formar las proteínas. Ya, el enlace peptídico, entonces, es un enlace tipo covalente. Ya, características del enlace peptídico es que es covalente. Ahora, ¿entre quiénes se va a dar? Porque a veces preguntan, ¿no? El enlace peptídico, ¿entre quiénes se da? El enlace glucosídico, ¿entre quiénes se da? Ya, el enlace peptídico se da entonces, aquí vamos a observar, tenemos a mi grupo amino, en el grupo amino, ¿no? Y aquí está el grupo amino, y aquí entre el grupo carboxílico. Entonces ahí vemos, ¿no? NH2, el carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ahí está. El enlace peptídico se da entre el grupo carboxílico y entre el grupo amino. Ya, ahí tenemos. Ahora, de esta formación y de esta interacción, ¿qué va a salir? Va a salir lo que vendría a ser aquí, como lo remarcan, una molécula de agua. Una molécula de agua y automáticamente estos van a quedar entrelazados, ¿no? Aquí lo vemos, miren. Ya hay un carbonilo, aquí está, se convierte en amina secundaria y aquí ya tenemos la formación, todo esto, ¿no? Del enlace peptídico. Entonces, el enlace peptídico, ¿entre quiénes se da? Entre las dos grandes grupos funcionales.
tenemos entre el amino y el grupo carboxilo. Esta unión me permite liberar una molécula de agua y formar el enlace peptídico. Ya, bueno, por la característica que también tiene del doble enlace y es un tipo de enlace resistente. Ya, entonces ahí con la formación del enlace peptídico. Ahora, cuando yo hablo de péptidos, bien, yo me refiero a un péptido. Péptido va a ser igual que oligopéptido, que proteína, o que, en qué se diferencia. Ya, entonces es una cadena también de la constitución del número, en este caso de aminoácidos. Recuerden que cuando vimos, así para ir recordando, ¿no? Cuando vimos carbohidratos, vimos, ¿no? Empezamos con uno, o, ¿no? Que vendrían a ser los monosacáridos, ya los monosacáridos variaban en la cantidad de carbonos, pero teníamos monosacáridos. Luego teníamos los disacáridos, ¿no? Los disacáridos, que era composición de dos, monosacáridos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que recordar entre los disacáridos que hablábamos, ¿no? De la maltosa, de la lactosa y de la sacarosa, ¿no? Y estos se componían por dos, estaban compuestas por dos monosacáridos. Ahora, después de los disacáridos, había otro más grande, ¿no? Que eran los polisacáridos, que tenían muchos monosacáridos en la estructura. Entonces, de esta misma manera, esta es la bomba creciendo. Tenemos el aminoácido, ahora vamos a hablar de los péptidos. Los péptidos vendrían a estar formados por la unión de varios aminoácidos, va a depender el número, y importante recalcar la participación del tipo de enlace, que es el enlace peptídico. Entonces, aquí tenemos de igual manera, aquí está mi grupo ácido carboxílico, está mi amina, se forma, ¿no? Tenemos la liberación de la molécula de agua y la formación del enlace peptídico. Ya. Ahora, ¿estos en qué se clasifican? Entonces vamos a tener igual dipéptidos, dos, ¿no? Está constituido por dos aminoácidos, ya, aminoácidos. Oligo, ¿no? Varía, regular. Entonces va a poseer este oligopéptido de 3 a 10 aminoácidos. Y un polipéptido, una mayor cantidad, ¿no? Mayor variabilidad de aminoácidos vamos a tener a lo que vendrían a ser mayor a 10. Entonces, cuando yo considero un polipéptido, cuando tiene mayor a 10 aminoácidos. Ahora, puede, ¿no? Que les coloque, por ejemplo, la insulina. Digo yo, la insulina es una hormona que posee en su cadena 51 aminoácidos en el caso, ¿ya? Entonces, ¿a qué tipo de la clasificación de péptidos pertenece? Entonces le ponen dipéptido, ligopéptido, polipéptido, entonces, es decir, polipéptido. Pero si les pondría acá como el ejemplo de la oxitocina, de una hormona también, les dicen neuropéptido que posee en su cadena 9 aminoácidos, qué clasificación o qué distribución tienen a una distribución de tipo oligopéptido, ¿no? Porque es de 3 a 10. Entonces, ahí puede también que les puedan preguntar algo así. ¿Ya? Luego de esto, bueno, aquí está lo que les estaba mencionando, aquí un poquito, ¿ya? Este tipo de este trío de letras, que está la A, la U, la G, esto va a derivar de lo que vimos un poquito esto en la introducción de la química orgánica. ¿Se acuerdan que hablamos de las purinas y de las pirimidinas? Ya, es que todo aquí es concatenar, ¿sí? Todo va siendo todo conocimiento se va juntando y se va formando, ¿no? Por eso tenemos que tener una buena base. Entonces vamos recordando. Si hablamos de purinas y de pirimidinas, a ver, voy a preguntarles, a ver, chicos, ¿recuerdan cuáles son las purinas? A ver, un voluntario, y si no les pregunto, ¿recuerdan cuáles eran las purinas? Tenemos dos. La adenina y la guanina. Gracias, la adenina, muy bien, la adenina y la guanina. Bien, ahora, ¿y en las pirimidinas? ¿En las pirimidinas? La citosina, el uracilo y la timina. Bien, uracilo y la timina. Ahora acá hay que remarcar algo, ¿no? Quizá mm, hablamos también y lo relacionamos con el ADN y el ARN. ¿Cuál de estos solo participa con el ARN? ¿Recuerdan? Chicos, ¿recuerdan? Ya, el uracilo, ¿bien? El uracilo, eso también lo pregunto. ¿Cuál base nitrogenada
es netamente del ARN o te preguntan cuál no está contribuyendo en el ADN, entonces uracilo. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, entonces vemos aquí, A de adenina, U de uracilo, ven, es ARN, por eso tiene uracilo, G de guanina. Entonces, estos van a ser las letras bases de las bases, valga la redundancia, de las bases nitrogenadas. Ahora, esto es importante porque en la agrupación de 3, como vemos ahí, de 3 en 3, forman lo que se llama el codón. ¿Ya? Y este codón me va a dar a determinado orden y en determinada letra el tipo de aminoácido que va a ir ahí. Es por eso que el AUG es la metionina. Recuerdan que les dije que los aminoácidos tenían ahí sus pequeñas abreviaturas, ya es por eso. Entonces, el UCG, la serina, ¿ya? Entonces, a eso se debe la importancia de yo poder conocer, ¿no?, la relación de base nitrogenada, que netamente va relacionada con el ADN y el ARN, que lo vamos a ver en la siguiente clase, entonces ahí ya lo vamos a entender un poco más, pero para que vayan teniendo una idea, ¿no? Esa AUG, que son las bases nitrogenadas, esa agrupación de 3 que me va a dar una determinada aminoácido. Y miren, y cuando unimos aminoácido a aminoácido, que me puede dar, bueno, en este caso ya sería un oligopéptido o un péptido, ¿no? Y ese péptido ya pues va a tomar un nombre de la proteína, ya sea la hemoglobina, la insulina, no está determinado, entonces por eso genéticamente en el ADN. Y entonces eso es como que algo breve para ver. Igual voy a tocar algo breve sobre eso de la síntesis de proteínas, pero sería mejor y lo van a entender mejor, creo yo, cuando veamos haciendo nucleicos, ¿no? Porque ahí netamente ya lo relacionamos tanto el ADN con el ARN. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Ya vimos lo que son, ahora netamente las proteínas, ¿no? Lo más grande, lo más complejo. Entonces, estos ya van a ser, ¿no?, la unión de más de 100, bueno, aminoácidos de más de, 10, ¿no? Ya, bueno, va a variar dependiendo del tipo de proteína que se vaya a formar. ¿No? Estas son las más complejas, como les dije, ya es lo más, más grande, más proporcionado, porque va ligado a más aminoácidos, y estas pueden ser de origen tanto animal como vegetal. Tanto animal como vegetal. Ya, entonces, miren, nos damos cuenta, ¿no? Aquí, miren esta gran proteína que vemos que está enlazada de igual manera por distintos aminoácidos, ¿no? Entonces, miren, aquí cada bolita vendría a ser un aminoácido, ¿no?, que ha sido codificado, si era cisteína, serina, leucina, fenilina. Entonces, eso. Ahora, ¿cuál es la importancia, no? Las proteínas, no solo, muchas veces no, las proteínas ya, claro, bueno, a veces mamá dice, no coman las proteínas, que mayormente están en las carnes, ya. Pero no solo están ahí, las proteínas no solo están en las carnes, no solo están en algunos vegetales, sino que cumplen funciones biológicas a nivel de nuestro organismo. Biológicas como cuáles, porque pueden ser enzimas, tienen una función enzimática. En cuanto a función enzimática, entonces nosotros recordamos, una enzima era un catabolizador, un acelerador de procesos bioquímicos. A ver si recuerdan un poco, estos muchas veces empezamos con la apoenzima, que era la inactiva, que necesitaba un cofactor. ¿Cuál es ese cofactor que podría necesitar esa apoenzima? A ver, ¿cuál sería un tipo de cofactor? Tenemos la apoenzima más un cofactor, porque si les preguntan, reconoce el cofactor para la activación enzimática. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían? A ver, chicos, ¿recuerdan? ¿Quiénes actúan como cofactores enzimáticos? Y formaban la holoenzima, que vendría a ser la activada, ¿no?, la que va a cumplir la función. A ver, pregunto o si alguien recuerda el cofactor. A ver. Álvaro, ¿recuerdas quién era un cofactor enzimático? ¿Quiénes eran? A ver, Luisa, quizá tú, ¿recuerdas? Ya, chicos, no se olviden, el cofactor aquí vendrían a ser las vitaminas. ¿Recuerdan que vimos la importancia de las vitaminas también? ¿No? Estas vitaminas que ya son de tipo hidrosoluble, liposoluble, ya estas son importantes, por eso su consumo, porque nos permiten activar
estas apoenzimas y así en las reacciones químicas, ¿no? Bioquímicas, por las enzimas. Entonces, en este caso, la función enzimática, ¿quién podría ser un claro ejemplo? La tripsina. La tripsina, ¿no? A nivel de degradación de justo de proteínas, a nivel, ¿no? Sí, tripsina del estómago de proteínas. Ya, y así tenemos, en este caso, esta proteína de tipo enzimático. Ahora, tenemos a las reguladoras, ¿no? De determinadas funciones, actividades, ya. Está la calmodulina, ¿no? También es una proteína. De reserva, justo lo vimos, ¿no? Vimos más que nada en la parte de inorgánica con la ferritina, ¿no? La ferritina está en depósitos de hierro en nuestro organismo. Ya, entonces acuérdense, la ferritina también es una hormona, perdón, también es una proteína. Ya, tenemos la del transporte. Importante función de transporte. ¿Quién? La hemoglobina. ¿Qué transportaba? Oxígeno, ¿verdad? Oxígeno, oxígeno. Entonces ahí tenemos otro tipo de proteína. Las contráctiles. Contráctiles, que yo entiendo por contráctiles, de contracción, de movimiento, no ejecutar. ¿Quiénes son? Lactina. Ah, y es que cuando ustedes vean ya la estructura, o bueno, histológicamente, quizá un poco más cómo es esto a nivel muscular, ¿no? El miocito. Entonces van a ver cómo ahí participa la actina, la miocina, en lo que vendría a ser el intercambio, ¿no? Relacionado con iones importantes como el calcio, a la contracción muscular. Entonces ustedes ahí ya cuando les pregunten qué es la actina, es una proteína de tipo contráctil, que entonces ya saben, la hemoglobina, una proteína de tipo de transporte, la ferritina, una proteína de tipo de almacén, de reserva, la modulina, una proteína reguladora. ¿No? La tripsina tiene componente enzimático, una proteína enzimática. Entre la protección, ahora, nuestra protección, con nuestro sistema inmune, el que hace, ¿no? De cómo vamos a combatir el tiempo, la duración, los síntomas, ¿quiénes? ¿No? Los famosos anticuerpos. Los anticuerpos, o también conocidos como inmunoglobulinas, ¿ya? Que eso lo van a ver mucho más adelante, van a conocer cómo es de dónde deriva, cómo es su estructura, ¿no? Y van a conocer también los tipos de anticuerpos. Ya, pero estas son más que nada a nivel inmunológico. Las hormonal, ¿no? La más conocida, la insulina, ¿no? Relacionada con lo que vendría a ser la glucosa, el glucógeno, ¿no? La insulina. Importante también para patologías como la diabetes, ¿verdad? Ya. Algunos tienen deficiencia, algunos tienen destrucción, entonces de eso va a variar de esta famosa hormona. Y tenemos los estructurales, ¿no? Estructurales, ya sea de células, de membrana, o incluso no en tejidos como, por ejemplo, la piel, ¿no? Este órgano tan amplio, podremos tener aquí la queratina o el colágeno, ¿no? Queratina, cabello, colágeno, puede ser también relacionado con la piel, entonces por eso este tipo estructural. Ya, a ver. Ya chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a tener aquí ahora a la proteína, las proteínas conjugadas. Proteínas conjugadas porque no solo van a tener formación de lo que vendrían a ser los aminoácidos, ¿no? Sino que también podrían conjugarse ¿con qué? Con lípidos, lipoproteínas, con glucosas, por eso glucoproteínas, no metaloproteínas, nucleoproteínas y cromoproteínas. Vendría a ser la apoproteína más un grupo prostético. Entonces la apoproteína con el grupo prostético adicional. Ya pueden ser glucosas, pueden ser lípidos, pueden ser distintos. Eso más que nada. Ya, y ahora algo breve sobre la síntesis de proteínas. Entonces, en cuanto a la síntesis de proteínas, es importante hablar que tenemos el ADN y el ARN, ¿verdad? Ahora, en cuanto al ADN, vemos que el ADN es, una estructura que va a poseer doble cadena. Entonces, por eso es que el ADN usualmente lo vemos que lo grafican, ¿no? Con doble cadena. Aquí justo igualito. El ADN.
Pero el ARN no tiene tanto la doble cadena, sino solo va a ser lineal. Por eso es que uno es de doble cadena, doble hélice, y que el ARN es lineal. Esas son características de estos ácidos nucleicos. Ahora, esto es como desglosar algo. Yo presento, yo tengo en mis células el ADN, ¿no? Heredado claramente del padre y mi madre, tengo el ADN. Este ADN se va a desglosar. ¿En qué se desglosa? En lo que vendría a ser un ARN. O sea, de 2 cadenas pasa a una cadena. Ese ARN luego va a tener que seguir desglosándose, reconociendo, para poder formar lo que vendría a ser la unión. Aquí más claro, la unión, ¿no? Tenemos aquí el ADN ingresa, como les dije, tiene doble cadenita, y esa doble cadenita va a tener las bases nitrogenadas que le dije. La adenina va con la timina, adenina, quiere decir, ¿no? Que van conjugadas. Entonces, adenina siempre con tinina y tinina siempre con adenina, viceversa, ¿verdad? Guanina siempre con citosina, y entonces así, citosina con guanina. Entonces, esto si desde ya se les va quedando sería genial. Si no, poco a poco igual, pero miren, entonces acuérdense. Este es el ADN. Entonces, el ARN va a lo que vendría a ser el proceso de transcripción. Este proceso de transcripción es en el que el ADN se transcribe a un ARN mensajero, porque este ARN mensajero va a ser el que va a llevar al ribosoma y va a empezar lo que vendría a ser el proceso llamado de la transducción. Y entonces, yo transcribo, ¿cómo transcribo? Pues configuro de la siguiente manera, ¿no? La timina, ¿no? Ahí anina, la guanina a uracilo, la adenina a uracilo, la citosina ya. Bueno, ese tema, esa parte, pero el ADN entonces lo transcribo a un ARN tipo mensajero, porque también hay otro tipo de ARN, pero ARN mensajero. Ese ARN mensajero hace lo mismo, ¿no? La transcribe, la convierte en lo que él sí posee, porque en este caso recuerden que el ARN posee el famoso uracilo, lo que el ADN no posee. Luego de transcribir eso, voy a unir, como les estaba mencionando, uno de 3 en 3. ¿Cómo se llaman esa unión? Se llaman codones. Esos codones, hay ya una tabla, ¿no?, especial que nos dicen que cada codón qué significa, qué aminoácido debo yo, que debería expresar ahí mi organelo. Entonces, en este caso, ¿no?, la metionina, la isoleucina y la serina. Bien. Ahora, ¿por qué aquí dice alto acá? Por si les da curiosidad, ¿no? ¿Por qué dice alto? Ah, porque también hay un código, como le dije en la tabla del código genético, que donde te dan que cierta, en este caso la UA, cuando ya hay UA, automáticamente significa que paró. Entonces, hay codones de inicio y hay codones de finalización, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar un ratito, a ver, vamos a buscar y les voy a mostrar para que me entiendan. Entonces, ahí. Entonces, después de transcribir, yo traduzco. La traducción vendría a ser lo que significa, ¿no? Entonces, lo que significa vendría a ser mi aminoácido, ¿no? Y luego ese aminoácido unido te da el polipéptido, ya sea el dipéptido, el oligopéptido o el polipéptido. Entonces, en eso básicamente se basa mi síntesis de proteínas proteínica. Entonces, ya ahí, aquí empezamos con la transcripción, luego vamos con la transducción, que más clarito se ve, donde ocurre, como les dije, en la organela llamada los famosos ribosomas. Ahí va, ¿no?, cadenita, vamos como va entrando el ARN se va ahí traduciendo, ¿no? Entonces te va a dar tu cadena de aminoácidos, y toda esa cadena de aminoácidos unidos que te va a dar, al fin y al cabo, la proteína, hasta donde está tu codón de finalización, y automáticamente para ese proceso corta y ya tienes la proteína. Por ejemplo, ahí puede estar la hemoglobina. Entonces ahí ya, hemoglobina, y sale la hemoglobina. Y así automáticamente. Entonces, a ver, denme un chance, voy a buscar lo que les estaba diciendo para mostrarles lo del... bueno, terminamos y les muestro. Y luego, al final, una patología, ¿no?, que colocaron quizá en su clase teórica fue acerca de un tipo de anemia. Un tipo de anemia congénita. Ya quiere decir que hay alteración ¿no?, en alteración genética. O sea, puede que haya una alteración en lo que vendría a ser la transcripción o la traducción más que nada, de estos aminoácidos para formar esta proteína que es la hemoglobina. Entonces, viendo esto, acuérdense, ¿dónde habría que
podría haber alteración, ¿no? En la transcripción y la traducción. Entonces, la anemia falciforme es un tipo de anemia de tipo congénita, como le estaba diciendo. Pertenece a las hemoglobinopatías, ya, porque hay una alteración, hay una sustitución. Aquí vemos lo normal con lo que está mutado, con lo que está alterado. Entonces, miren, aquí lo normal debió ser un GAG, ¿no? Y CTG para dar el GAG, que vendría a ser la glutamina. ¿Ya? Esta es, ya. Sin embargo, en la anemia falciforme, esta alteración genética, esta mutación que se va a dar al transducirse y transcribirse, nos va a dar al final y al cabo la GUG. Entonces vemos como que por una base nitrogenada, una letra, cambia todo, porque ya no es una glutamina, sino es una valina. Y es distinto, ¿no? Y ambas sabemos que cada una va a tener sus propiedades en su estructura también distinta. Entonces, esa es la anemia falciforme. Si preguntan qué es la anemia falciforme, va a ser la sustitución que va a darse entre la valina por el ácido glutamínico. ¿Ya? Entonces, eso ya no va a salir correctamente al final esa proteína, por la cual va a dar una alteración en la forma más que nada, por eso es falciforme, tiene así como la distribución de un platanito, ¿ya? Entonces, ahí es la alteración congénita por aminoácidos, ¿no? Un reemplazo de valine por el ácido glutámico. Esa vendría a ser un tipo de patología aplicando una adecuada transcripción y traducción. Entonces vemos como una letra sí cambia, ¿no? El pronóstico de dar mi aminoácido. Entonces, a ver, les voy a, bueno, un ratito, voy a enseñarles a lo que me refiero. Quizá ya han visto un poco, pero a ver, les voy a enseñar. En un momento. A ver, aquí les voy a enseñar. A ver. Ya, a ver, ¿están viendo la pantalla? Sí, 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 aquí. Ya. Entonces, aquí, como les dije, esta es la tabla que se brinda, ¿no? Esto es está establecido. Entonces, ahí vemos cómo están las bases, ¿no? A nivel eh, laterales, superiores, lateral izquierdo y superior. Entonces, vemos, ¿no? Cómo eh, están ya etiquetados para determinados aminoácidos. Entonces, el que está en verde, ahí el AUG, ese es el codón de inicio. O sea, siempre tiene que iniciar con un AUG. Ya, entonces el auge es la metionina. La metionina ingresa, ¿no? Ingresa. Ese es mi codón de inicio. ¿Y cuáles son mis codones de stop de alto, como les estaba diciendo, que se deben expresar al final de ya haber estado mi proteína? Son tres. Están en rojo. ¿Sí? El UAA y el UAG y el UGA. ¿Ya? Bueno, eso, y eso. Y después ya vemos ahí como, ¿no? Si tenemos UU, vendría a ser la fenilalanina, ¿no? Entonces, así. Para eso es importante conocer los aminoácidos, cómo se dan, cómo luego va a intervenir, ¿no? El ADN y el ARN. Ya, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? A ver, aquí tengo una y luego les paso el test para poder resolver esas preguntas. Entonces me dicen, los puentes disulfuro que se forman ¿entre qué aminoácidos se forman? ¿Recuerdan que les hablé que habían dos que tenían este compuesto de azufrado, ¿no? Y unos eran, ¿cuáles eran? Bueno, ahí hay uno, pero ¿cuáles eran? Los puentes disulfuro, ¿recuerdan? A ver, si no les pregunto. Mm, Gabriela, ¿recuerdas? ¿Cuál era este aminoácido? Bueno, eran dos aminoácidos, pero aquí hay solo uno. Que tenían, que se forman que se forma el puente disulfuro mediado por este tipo de aminoácido. ¿Recuerdas?
Xiomara, quizá tú recuerdas. Mm, Ya chicos, acuérdense, la cisteína y la metionina. Ok, cisteína y metionina. Ya, les voy a pasar el post-test en 8 minutos. Se cierra y lo resolvemos, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, bueno, le van haciendo. Ahora se los paso por el grupo, por aquí, por el Teams. Mm, A ver, ¿me confirman si se abre? Está, ya lo envié. Mm, Ya, 8 minutos, chicos, y se cierra ya. Así que háganlo, por favor.
Ya chicos, entonces, bueno, ya en un minuto se cierra. Para eso vamos a ir viendo las preguntas y ir recordando ya para finalizar la sesión, para que ustedes también vayan revisando algunos temas. Entonces, si hablo de estructura, la estructura de mi aminoácido, ¿no? Había la pregunta decía, ¿no? Los aminoácidos tienen la propiedad de tener en su estructura química ya. ¿Cuál es la estructura del aminoácido? A ver, ¿cuál era la estructura? Tenemos que tiene el carbono central y está asociado ¿a qué está asociado, chicos? ¿A qué está asociado el carbono? La estructura del aminoácido estaría asociado a Grupo amino. el grupo amina, ya, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? Grupo amino. ¿Qué más seguía? Grupo carboxilo. Ya, gracias. Carboxilo. No Carboxilo. toma hidrógeno. ¿Me escucho muy bien? ¿Qué más? A un átomo de hidrógeno. Ya, gracias, Luisa. Hidrógeno. Y el otro es, el último, que le va a determinar, que también hay una clasificación, ¿no? Por el radical, la cadena lateral. No se olviden, ¿ya? Ya, bien, entonces la pregunta era, ¿no? El aminoácido que propiedad va a tener en su estructura química, va a tener la propiedad de tener dos grandes grupos funcionales, ¿no? El amino y el carboxilo asociado a un solo carbono. Ya, ahora, en la siguiente me dan las siguientes moléculas en una fórmula semidesarrollada donde me dicen que identifique qué tipo de compuesto es, ¿no? En base a la función orgánica de tipo nitrogenada. ¿Por qué? Porque yo también puedo identificar otro tipo de funciones, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, yo les subrayo y me dicen, ¿qué tipo de función es esta? Y bueno, aquí está la nitrogenada. ¿Qué tipo de función es la primera? Por lo que ya hemos visto en grupos funcionales. A ver, chicos, el OH, ¿qué tipo de función es? Chicos, el OH. Mm, ya, el tipo de función que tiene el OH es la del alcohol, recuerden, el hidroxilo, ¿no? El hidroxilo, oxidrilo. El OH, no se olviden, está en los alcoholes. ¿Ya? Y bueno, la nitrogenada que nos están preguntando ahora. ¿Qué tipo de función nitrogenada es? ¿Una amiga o una amina? ¿Qué tipo sería? ¿De tipo? Chicos, ¿de tipo? De tipo amiga. ¿Ya? De tipo amiga. De tipo amiga. ¿Ya? Ahora, en la siguiente también me piden identificar. De la misma manera, vemos que dice el hidroxilo. Aquí vemos la base nitrogenada y tenemos también, ¿no? Posiblemente ahí otra. Entonces, aquí en este caso, ¿qué tipo sería? Sería la amina. ¿Ya? Porque no hay carbono oxígeno, sería una mina nada más. Entonces, tengan cuidado si les ponen estructuras semidesarrolladas, fórmulas semidesarrolladas y les permita y les pongan identificar grupos funcionales, ¿ya? Porque de una u otra manera quizá pueda ahí confundirse y ustedes ven como que en la amida el carbono, hidrógeno y nitrógeno y dicen, ah, ya, es una amida. No, porque le falta el oxígeno. Entonces, de cierta manera, ahí como que el insertar el hidrógeno, el carbono, puede que cause la confusión, pero en realidad esto es una mina, ¿ya? Una mina de tipo secundaria, ¿verdad? Ya sí son más específicos, porque el ciclo pasado sí eran un poco más específicos, ¿no? Preguntaban, identifica la mina primaria, secundaria, terciaria, identifica la mina primera, secundaria, terciaria. Ya. En cuanto a este tipo de proteínas, por el recuerdo a la función que estas tienen, entonces vamos a tener que el colágeno, la queratina, ¿de qué tipo son? Son estructurales. Entonces acuérdense, vayan revisando estructurales, la insulina es hormonal, ¿no? Hormonal, la ferritina es de almacenamiento o de reserva, ¿no?
y la hemoglobina va a ser de tipo de transporte. ¿Ya? Entonces no se olviden. En cuanto, y para finalizar, en cuanto a lo que es síntesis de proteínas, ¿cómo se llamaba el paso al ADN al ARN? Transcripción. Transcripción, gracias Álvaro, transcripción. Y el otro, entonces acuérdense, la transcripción y de mi ARN mensajero a la proteína, bueno, sí, a la proteína, era la Traducción. traducción. Ya chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Algo? Y eso fue el test, me parece, sí. Eso fue el test. Y luego vino otra vez la pregunta que les hice sobre los aminoácidos de tipo azufrado, ¿no? Que van a formar enlace disulfuro. Vendría a ser la cisteína y la metionina, estos azufrados, ¿no? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Consulta. ¿Crees que puedes dar una explicación rápida de nuevo de la síntesis de la proteína, por favor? Ya. Sí, sí, Gracias. dale. Ya. Entonces, como les estaba mencionando, para esto es necesario también asociar a los ácidos nucleicos. Tengo bien entendido que algunos ya llevaron esta teoría. Entonces ya más o menos entendemos que tenemos el ADN y el ARN, ¿verdad? Entonces, como les estaba mencionando, tenemos el ADN que va a tener doble cadena. Doble cadena por lo cual va a estar conformado por dos pilas de bases nitrogenadas, las cuales se van a complementar una con la otra. Son complementarias, por eso les digo, ante una adenina, la timina y timina, adenina, guanina, citosina, son complementarias. Ya, estas características las vamos a ver en la sesión de ácidos nucleicos también, pero para que ya vayan viendo. Entonces, del ADN se va a pasar a transcribir estas cadenas complementarias, se empiezan a desglosar, así como aquí, dividir, desglosar, ya, de desenvolver, algo así. Ya. Entonces, para pues poder transcribirla a un ARN. Ya. El ARN al ARN mensajero. Ahora, este ARN, van a haber tipos, pero en particular el que lleva el mensaje por su mensajero va a ser de este tipo. ¿A dónde lo va a llevar? Ya, en la célula vamos a tener diferentes tipos de organelas. Por ejemplo, tocamos en particular la de la mitocondria que permite, ¿no?, formar ATP, entre otras funciones. Y en este caso, ¿cuál es la organela? Porque les preguntan, ¿no? Fundamental para este tipo de proceso, para esta síntesis de proteínas, va a ser el ribosoma. Ya, entonces van a esa organela, van al ribosoma, ya una vez transcrito, vemos ahí está transcrito, porque el ARN, la característica que tiene, que no es doble, sino solo es lineal, solo es una cadena, se transcribe y va a entrar, pues, no al ribosoma, por el ARN mensajero, y va a empezar el proceso de transducción. Igual el proceso de transducción va a tener que completar, ¿no? Va a tener que completar las bases, pero hay que recordar que cuando no esté en reemplazo de ciertas bases, por ejemplo, aquí, como les estaba diciendo, el ARN va a poseer uracilo, lo que el ADN no vamos a encontrar, ¿no? Entonces ahí ya por eso hace el proceso de transcripción, tú lo transcribes y al momento de transcribir se van a agrupar en grupos de 3, una triada. Entonces, como les estaba mencionando, se van a agrupar en 3. ¿Y ahora por qué 3? Porque esa estructurita se va a llamar el codón, y ese codón está en la tabla que les mencioné hace un ratito, o les mostré, a ver, lo vuelvo a mostrar. Ese codón es un código, ¿no?, interno, ya estipulado para determinar el tipo de aminoácido que yo voy a reemplazar en esa formación de péptido, para luego pues ya formar ya sea una insulina, hemoglobina, una calmodulina. Entonces, ya por eso es la agrupación y ahí empieza el nombre, ¿no? Les dije que habían codones de iniciación, que solo es uno, y 3 codones de finalización. Ya, entonces ahí voy reemplazando, ¿no? Ahí está la metionina, me da una isoleucina, me da una serina, y al final, ¿no? Te ponen el UAA, el UAA, que dice stop, para que termine aquí la transducción, termina. Entonces se corta ese polipéptido que se ha formado y ya pues sale, ¿no? En este caso podría ser, como te dije, o como mencioné, podría ser una insulina, hemoglobina, calmodulina, una tripsina, etcétera. Todas las proteínas que necesitemos.
Entonces, eso vendría a ser la síntesis de proteína. Vendría a estar el llevado del proceso del ADN asociado al ARN al transcribirse y el ARN al traducirse para formar estas cadenas de polipéptidos. ¿Ya? En eso se basa la síntesis de proteína, básicamente. Lo que deben de conocer, obviamente que ya en biología, ¿sí? Le van a dar un poco más, ¿no? Quizá algunas estructuras que van a intervenir más para que se dé este proceso, pero ustedes deben de saber esto, ¿no? ¿De dónde proviene? Pues de los ácidos nucleicos que a su vez se asocian a los aminoácidos, que son las estructuras base para formar las proteínas, ¿no? Para nuestra función. Entonces, hasta ahí. Ya, gracias. Ya, vale. ¿Alguna otra pregunta? Y por eso es que alteraciones en esta daban a nivel congénito, ¿no? Alteraciones también como el ejemplo que les pusieron, ¿no? La anemia falciforme. Vimos como el cambiar solo una letra por haber traducido y transcrito mal, te daba otro tipo de proteína, la cual no permite una estabilidad buena para la formación de la hemoglobina. Es por eso que los glóbulos rojos tienen esta estructura, no son circulitos, sino parecen como bananas, por eso se llama la anemia falciforme, que tiene una falsa forma. ¿Ya, chicos? Entonces hasta ahí todo claro. ¿Alguna otra acotación?